Richard Tapia está con nosotros, él es director del Instituto Peruano de Comunicación Política. Nos acompaña, bienvenido, señor Tapia. Buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes y a la orden para la entrevista. ¿Qué tal? Muy bien. Señor Tapia, díganos, en estas elecciones que son realmente bastante, pues, atípicas, diferentes, ¿qué plan agresivo de marketing político se puede aplicar, pues, en tan poco tiempo y además con estas nuevas condiciones donde no se puede hacer propaganda en los medios privados, solamente va a tener que trabajarse con la que te permite el Estado? En principio, pues, rige la normativa con la que fue electo el ya disuelto Congreso anterior que hemos tenido, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, digamos que la publicidad se puede hacer como la conocíamos o como estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En los medios. Entiendo que solamente en la próxima, para el 2021, es la elección en donde ya entra a regir que el Estado va a dar una cuota de financiamiento equitativa para todos los movimientos y partidos políticos que se presenten en estas elecciones, ¿no? Bien. Pero en esta elección sí todavía se mantiene la legislación anterior, ¿no? O sea, en la próxima no se va a poder hacer en medios privados. Sí se va a hacer en medios privados, pero va a estar regulado por el Estado. El Estado va a financiar, digamos, si se acuerda dar 1 minuto de publicidad diario, va a ser para todos igual. O sea, no es que un partido viene e invierte $1 millón, digamos. No, ya no se va a poder. Solamente el Estado le va a asignar, digamos, por decir algo, 1 minuto diario a cada partido y todos van a tener 1 minuto a la misma hora en una misma franja electoral, digamos, ¿no? Correcto. Pero financiado por el Estado. Perfecto, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Esto implica también a los medios sociales, al Internet? No, justamente esto abre una brecha muy importante en las redes sociales, porque justamente no se ha tomado en cuenta este aspecto. Es decir, la gente puede publicitar, pagar una tanda publicitaria por las redes sociales y si gustan pueden invertir $1 millón o medio millón de dólares si es que así les alcanza el presupuesto, ¿no? Ahí sí, más bien no está controlado. Solo digamos que para los medios tradicionales, ¿no? Prensa escrita, radio y televisión. O sea que usted cree que esto va a poder desencadenar una explosión en propaganda política en medios digitales. O sea, en esta vez como que la torta se va hacia los medios digitales, hacia las radios por internet, televisoras por internet, hacia los OTT, hacia los contenedores digitales, donde hay programas independientes como Vimeo, YouTube, qué sé yo. Por ahí va a ir la cosa. Sí, así es, pero como le digo, esto abre una brecha muy importante para el desarrollo de las redes en campañas políticas, que ya venimos trabajando nosotros en el país, en diversas regiones, pero ojo, hay que tener muy en cuenta que jamás nadie ha ganado likes, los likes no son votos. Entonces uno puede tener 3 millones de likes en una publicación, pero eso no quiere decir necesariamente que tenga 3 millones de votos. Entonces hay que usar de manera estratégica las redes sociales, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué manera los profesionales de las redes sociales, obviamente enfocados en campañas políticas, puedan hacer buen trabajo, ¿no? Lo importante es qué es lo que dice. El mensaje es lo que va a importar, si estamos hablando, no tanto las apariciones, ¿no? Claro, si estamos hablando de impacto en la opinión pública y tratar de esculpirla, moldearla al gusto del postulante, ¿podríamos hablar también de la compra o solicitud de servicio de influencers? Claro, obviamente también está acompañada de la pauta publicitaria. Y ojo, ya hay que saber identificar qué redes sociales, ¿no es cierto? En el país, obviamente, todavía Facebook es el rey de las redes sociales, el Twitter por ahí, el Instagram, pero hay que saber ubicarnos, ¿no? Por eso yo siempre le sugiero a los candidatos, a los partidos, cuando nos han convocado, nosotros les aconsejamos es que, primero, lo que deben tener es una estrategia.
si no tienen una estrategia, todo esfuerzo va a caer en saco roto, ¿no? Conversaba con un equipo de campaña hace unos días y me decía que ya tenemos todo, ya tenemos las redes sociales, pero no tenían el mensaje, no sabían qué poner en las redes sociales. Entonces, no es hacer el uso indiscriminado de las redes sociales, sino hay que usar las redes, sí, como no, pero acompañado de una estrategia de campaña sólida que avale el buen uso de las redes sociales. Por ejemplo, hay que identificar en dónde están el bolsón electoral del país, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el bolsón electoral va de 18 a 25, a 30 si se quiere, donde está el bolsón más importante de electores en nuestro país. Y nosotros tenemos que analizar en qué redes están estos muchachos. Sí, en el Facebook, me acuerdo que un muchacho nos decía pues que los que usamos Facebook todavía somos abuelos para ellos, ¿no? Porque el Facebook efectivamente es la primera red social, tanto es así que es la que tiene mayor difusión en nuestro país, pero los muchachos habría que preguntarse, ¿están ahí? ¿Consumen Facebook? ¿Qué tanto consumen? Por ejemplo, yo les digo a los oyentes y comparto, por ejemplo, que visiten una red social que se llama TikTok, ¿no es cierto? Es donde la gente ya no solamente graba un video y lo sube, sino que crea videos, y este hecho de crear videos le genera una interacción muy importante, ¿no? Entonces, así como hay otras redes sociales, digamos, subterráneas, que son pocas conocidas, no están a la altura de Facebook, de Twitter, de Instagram, pero son donde los muchachos están empezando a habitar, si se quiere el término, en estas redes sociales, que obviamente son, impulsadas por artistas de Hollywood. Por ejemplo, ahí una de las cuentas más seguidas en esta red es la de Will Smith, ¿no? En donde todos los días sube un video que él mismo crea con el teléfono y obviamente lo comparte e inmediatamente se hace viral. Entonces, eso, ¿no? Hay que ver en dónde están y hay que buscar, hay que permanecer, hay que rastrear, hay que informarse, hay que, un poco tener conocimiento de dónde están estos muchachos, este nicho potencial de electores, ahorita en qué redes sociales, ¿no? Por eso yo le decía que todo esto parte de una estrategia para elaborar los mensajes, una estrategia para saber a través de qué canales difundir estos mensajes y a quiénes vamos a llegar, ¿no? Correcto. Jonathan tiene una pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Una consulta, para ti, ¿cuál sería el mensaje ideal que calaría en estos jóvenes? Considerando la coyuntura, considerando nuestra historia, considerando el ímpetu de los jóvenes. Bueno, nosotros consideramos, no somos pitonizos, no somos divinos, no tenemos una bola mágica, pero basta, nosotros decimos en nuestras conferencias que participamos y en los talleres y diplomados que brindamos, una cosa muy importante: los mensajes no hay que inventarlos, no hay que producir mensajes, en el sentido estricto de que yo no voy a descubrir la pólvora, si se quiere, entre comillas, porque los mensajes ya están en la mente del elector. Entonces yo preguntaría, ¿qué es lo que quiere oír el elector, el ciudadano común y corriente de a pie? Entonces, esos mensajes que ya están en la mente del elector, nosotros tenemos que trabajarlos. Si yo sé que el ciudadano quiere tal cosa, entonces yo tengo que orientar mis propuestas hacia eso. Porque puedo yo inventar, o mejor dicho, proponer, valga la redundancia, una propuesta electoral, pero racional, estrictamente racional, funcional y de repente muy beneficioso para el país, pero si la gente está pensando en otras cosas, no le va a interesar tanto que eso tenga más provecho para el país o para lo que se quiera legislar, sino va a importar lo que el elector siente, porque aquí es bueno hacer una precisión. El funcionario político, la persona que postula a un cargo público a través del electorado de elección popular, lo que hace es representar a los ciudadanos. En este caso, para hablar de la elección congresal que se nos aproxima en enero, es básicamente congresal. Entonces, lo que vamos a elegir es a nuestros representantes en el Congreso. Y un representante en el Congreso es la persona en la cual nosotros depositamos nuestras esperanzas para que ayude a solucionarnos algún tipo de problemática en nuestra jurisdicción, ¿no es cierto? Y si eso está quebrado, como yo sostengo,
no de ahora, sino tranquilamente desde los 90, en donde este puente de representación considero yo que está quebrado, ¿no? Porque así también lo avalan los sondeos o las investigaciones de opinión, en el sentido de que los congresistas, todos, los 130 que fueron disueltos, salvo la comisión permanente que aún sigue ahí, no han representado cabalmente a sus electores, ¿no es cierto? Los electores no se sienten representados. La mayoría expresa a través de estos sondeos de opinión de que estos congresistas disueltos han representado sus intereses particulares, ¿no? O de su entorno familiar, o de su entorno partidario, o su entorno más inmediato, si se quiere. Pero no sienten que haya habido esta representación para los cuales ellos fueron elegidos. Entonces, si este puente de representación no existe, es fácil colegir de que la gente quiere que el nuevo Congreso verdaderamente los represente. Y entonces ahí va a tener un serio problema los candidatos que intenten ir por la reelección, entre comillas, ¿no es cierto? Hay muchos candidatos que han sido disueltos, congresistas disueltos, y que pretenden nuevamente postular y llegar al Congreso. Entonces ellos van a tener un serio problema porque obviamente la gente, la opinión pública no está a su lado. Y en este sentido, frente a una crisis, hay una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad es rostros jóvenes, que los partidos, si fuesen medianamente inteligentes, tendrían que promocionar a sus cuadros jóvenes, que los hay, y que hay buenos en los partidos políticos, pero que estos han sido postergados N veces por los caudillos de sus propios partidos. Entonces, yo creo que el partido, la institución política que quiera tener relativo éxito en la próxima justa electoral, tendrá que echar mano a estos jóvenes, a rostros nuevos, frescos, que de una u otra manera puedan representar, o mejor dicho, exhibir algunos pergaminos de honestidad, de transparencia. ¿Qué es lo que está en la mente del elector y qué es lo que ellos quieren finalmente que lleguen y, digamos, marquen la nueva pauta de legislativo, en este caso en nuestro país, ¿no? Muy bien, acá está Jorge con una pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí. Mira, justo la pregunta que te quería hacer, ¿no? Justo, con el tema de las redes sociales y estos medios digitales ahora. ¿Tú crees que el público peruano está preparado un poco para llevar una campaña similar a la que en su momento llevó Obama, o también la que tocaba un poco Trump en medios digitales? Hablo un poco por la desconfianza que tiende a tener el mercado peruano en ese aspecto, ¿no? Que, bueno, se refleja mucho más en todo lo que es el área económica, pero también por ahí con una que otra cosa que también sale en las redes. Bueno, ahí yo tengo mis reparos, ¿no? Te diría en principio dos puntos para señalar. El primero, de que cuando Obama gana la presidencia de Estados Unidos, a través o con un apoyo determinante de las redes sociales, lo hace un país donde casi el 90-95% está tecnificado. Yo pregunto, en nuestro país, a más de 4.000 metros de altura, donde están nuestros conciudadanos, nuestros paisanos, difícil incluso hasta que tengan fluido eléctrico, ¿no? Claro. Y muchas veces, y lo vimos con el plan Huascarán del expresidente Toledo, Sí. cuando compraron computadoras y llenaron de computadoras todos los Lugares donde no había digamos, la electricidad. parte andina, las zonas más alejadas del país, pero no había capacitación que acompañara ese proyecto, y por lo tanto las computadoras entraron en desuso rápidamente, porque en este mundo de la cibernética 7 meses pareciera ser que es un lustro. Entonces se desperdició. Entonces, igual, en nuestro país nosotros no tenemos, recién estamos hablando de llevar fibra óptica hacia la selva del país, entonces es muy complicado. Eso por un lado, por la parte técnica. Y segundo, la capacitación. La capacitación aquí en el país es mínima en temas de redes sociales para campañas políticas. De repente funciona en otro nicho, de repente en el rubro empresarial, no sé, pero en campañas no se aplica. Nosotros lo vemos constantemente y hemos tenido algunos problemas cuando armamos equipos de campaña, cuando el candidato me dice, por ejemplo, yo tengo a mi sobrino de 18, 20 años que sabe manejar el Facebook, el Instagram, ¿no? Y a eso se limitan y consideran que eso es el manejo de redes en una campaña política. Totalmente desacertado, ¿no? Y obviamente tenemos pues las consecuencias de que vemos candidatos que intentan reelegirse 2, 3, 4 veces, ¿no? Porque hacen lo mismo y obviamente al hacer lo mismo obtienen los mismos resultados. Pero aún así
en Lima ya ha ido creciendo si se quiere, esta especialidad del uso de redes digitales en campañas políticas. Ya ha habido, cierta atención por interesados. Hay empresas, hay consultoras que se dedican a brindar específicamente estos servicios, y si no lo encuentran a nivel nacional, incluso contratan desde el extranjero, ¿no? Muy bien, adelante, Ana Rosa. ¿Qué tal? Precisamente un poco con lo que nos estamos preguntando, ¿no? Sobre este tema de las redes sociales, que vendría a ser en esta campaña algo nuevo para muchos de los candidatos, así como es complicado recibir la información por esta situación de tecnológica, de lugares donde no llega el fluido eléctrico y no tienen manejo de redes. También para los candidatos en cómo se van a presentar, al margen incluso de las estrategias que se puedan plantear. De pronto nosotros entramos a redes y vemos el uso del Instagram, las historias, los boomerangs, que lo usamos como usuarios comunes y corrientes, entre amigos, en algunos casos también lo usan a nivel empresarial para generar pues cierta simpatía de sus clientes, de la gente que los sigue y todo lo demás. En este caso, los políticos, ¿cómo podrían plantear algo así, no? O sea, el uso de este tipo de herramientas de las redes que ofrecen, que suele ser, uno lo suele percibir como más coloquial, como más de amigos, más de entre patas, de poner incluso cuestiones un poco intrascendentes a veces en las redes para jalar seguidores que simplemente lo siguen porque les pareció gracioso lo que pusieron, cuando los candidatos más bien se supone que quieren informar o comunicar al público los planteamientos o lo que van a ofrecer en el Congreso, que es también, por otro lado, lo que esta experiencia nos ha dejado al cierre de este Congreso. Se le está diciendo mucho al público que tiene que informarse de qué es lo que ofrecen los candidatos. Sin embargo, las redes tienden a ser mucho más rápidas, mucho más efectivas de cuando menos contenido tienen, ¿no? Va a ser un poco complicado quizás para los candidatos establecer una estrategia en redes. Bueno, yo, para tu pregunta, lo único que yo me remito es a estrategia, ¿no? Uh-huh. Si tú no tienes una estrategia, no vas a saber qué decir, no vas a saber cómo relacionarte a través de las redes. Ojo, que no solamente compites o tendrías que preocuparte por cómo tú colocar tus mensajes en las distintas redes que creas tú, que te va a beneficiar o que va a beneficiar tu campaña, sino también tenemos la gente, el rival, el candidato incluso de la misma lista, porque la lista, por ejemplo, claro, en Lima va en 35, ¿no? Uh-huh. Y esos 35 una vez que corren se van a matar, porque hay una lucha fratricida dentro, porque no todos van a entrar. Entonces hay una lucha no solamente interna de tu propio partido, sino con los otros candidatos de los otros partidos. Entonces, sí es importante saber qué mensaje, qué redes utilizar, pero también tienes que tener tener conciencia de que los otros candidatos, en la era de las noticias falsas o las fake news, nosotros también entran a tallar. Uh-huh. Entonces van a haber robots, van a haber chatbots, van a haber algoritmos que te van de una u otra manera, incluso hasta tirar tu campaña, van a hackear tu redes, van a hackear tu web. Entonces, no solamente cómo utilizo, qué voy a decir yo en mis redes a las que yo he decidido voy a utilizar, sino también cómo defenderme de los ataques, de los ciberataques y de estas noticias falsas que están muy en boga, ¿no? Perfecto. Entonces, no solamente es pues el mensaje que uno va a decir. Yo creo que con algo de experiencia que nosotros tenemos, puedo decir que para mí en esta elección va a ganar o van a ganar los que se pueda diferenciar de inmediato, y obviamente en esa diferenciación van a tener la posibilidad de colocar sus mensajes y distinguir, de ser el distinto, porque si tú eres igual, utilizas las mismas herramientas que ya hemos visto que los candidatos en elecciones pasadas han utilizado o que vienen utilizando, entonces no hay forma de que el ciudadano preste atención. El ciudadano presta atención al distinto, a la persona que se diferencia del grupo, ¿no? Y entonces, una vez que tú logres diferenciarte, recién podrás colocar tus mensajes y en esos mensajes captar los nichos que te puedan ayudar a sumar votos en distintos nichos, valga la redundancia, ¿no? ¿Cree usted que la opinión pública es hoy por hoy mucho más selectiva, mucho más informada para poder votar?
¿O al contrario? Sí, yo creo que para hablar visualmente, yo diría que los electores ahorita están con la sangre en el ojo, ¿no? Entonces, hemos querido que se vayan los congresistas y también el presidente, ¿no? Con la famosa frase, váyanse todos, por X motivo que ya todos conocemos, solamente se disolvió el Congreso, se fue una de las partes, y entonces la gente está mandando un mensaje, ¿no? Yo no quiero esto, quiero otro Congreso en el cual yo me sienta representado. Y entonces aquí va a haber un trabajo de ambas partes, de los candidatos que logren posicionarse y decir que somos distintos, no vamos a hacer más de lo mismo, y por el otro lado, del ciudadano que tiene y que va a ser más selectivo al respecto, ¿no? Va a hurgar más, va a preguntar más y va, creo, investigar más sobre la línea del tiempo de los candidatos, ¿no? De dónde viene, qué han hecho, qué quieren hacer. Y ver si, obviamente, a través de esa línea de tiempo, su comportamiento avala los mensajes o las propuestas que quieren hacer. Y aquí hay un tema muy importante, porque yo diría, ¿qué puede proponer un candidato al Congreso? No tiene presupuesto, el congresista no maneja presupuesto, no decide obras, puede influir, puede intermediar, puede sugerir, pero no define. Entonces, aquí hay que tener, para todos los candidatos que van a postular al Congreso, tener muy en cuenta qué hace un congresista. Y un congresista tiene 3 funciones fundamentales: fiscaliza, legisla y representa. Entonces, en estos 3 escenarios tendría que centrar su propuesta, ¿no? Y que por ahí, para los ciudadanos, y esto sí como un mensaje, no se dejen sorprender cuando escuchen candidatos que digan, oiga, nosotros vamos a cambiar una constitución, que vamos a pedir tal o cual cosa, porque eso toma tiempo y en 14 meses va a ser imposible. Prácticamente, si eso dice algún candidato, obviamente debemos colegir de que están mintiendo, porque esas reformas no se hacen en 14 meses, que es el periodo para el cual van a ser elegidos, ¿no? Sí, señor Tapia, para concluir, dígame, ¿cuál es el perfil que usted cree que está buscando actualmente la sociedad, la opinión pública, los electores de candidato? ¿Qué tipo de candidato busca? ¿Un candidato joven, un candidato conservador, un candidato out of the box? ¿Qué se busca hoy por hoy? El ciudadano no está eligiendo, no está buscando un candidato pegado a una ideología, si sea rojo, azul, amarillo, verde, negro, no. El candidato, como lo dice las viejas frases que nosotros solemos repetir y hemos escuchado en algún momento, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que está pidiendo el pueblo, por ejemplo, o los ciudadanos, para hablarlo de manera técnica, está pidiendo que le hagan caso a las cosas que están reclamando. Por ejemplo, legislar medidas anticorrupción. Y eso pasa, por ejemplo, de repente, por el levantamiento de la inmunidad a los congresistas. Correcto. Entonces, por ahí, eso es lo que quiere. Entonces, digamos, yo no somos adivinos, pero eso es fácil de colegir, eso está en la mente de la gente. Y es más, este Congreso no hizo eso y por eso lo disolvió. Finalmente, si vemos nosotros los casos de que, entre comillas, de blindaje a muchos congresistas que se le debieron levantar la inmunidad parlamentaria y no se hizo, entonces la gente está reclamando eso. Está bien, ¿no es cierto? Yo no quiero que tampoco tengas, por otro tema, los ingresos, por ejemplo, ¿no? Tiene muchas joyerías, tiene muchos regalos en Navidad, menos mal que ya no vamos a ver en esta temporada este tema recurrente de las canastas exorbitantes, de los sueldos, asesores, choferes, gasolina, seguridad. Entonces la gente quiere, hermanito, nosotros estamos ajustando, ¿no? Estamos en una economía y todos la estamos pasando de medianamente a regular, entonces ustedes porque viven en una isla, entonces tiene que un poco, la gente quiere que pues haya algunos reportes en ese sentido, ¿no? Obviamente tampoco no se quiere que el congresista pues, gane un sueldo mínimo y camine solo por la calle, porque digamos que hay que proteger al representante del pueblo que está en el Congreso de cualquier pues intentona de, digamos, de violencia, de hecho de violencia, ¿no? Por su cargo. Pero sí, la gente quisiera escuchar algo que ellos reclaman, que ellos sienten que están legislando en su representación, que para eso lo llevaron al Congreso, ¿no? Dentro, y ojo, aquí va a ser, yo creo que el rol de la mujer en esta elección va a ser fundamental, porque justamente una de las cosas que se quiere es más participación de las mujeres, ¿cierto? Y que éstas sean jóvenes,
y que éstas sean capacitadas y sean contundentes y francas y sinceras. Entonces, por ahí más o menos el perfil se va adecuando a una persona que trate, o que sí, pues que trate de reivindicar estos anhelos postergados a través del tiempo, y lo hemos visto en los diferentes congresos que hemos tenido, y que sienten que no se han cristalizado y que no se han plasmado, ¿no? Entonces, pero reformas, como le decía y repito, de cambio de constitución, reformas de repente en el aspecto económico, van a demorar porque obviamente incluso para aprobarlas en algunos casos necesitan 2 legislaturas que esta no va a tener, ¿no es cierto? Entonces, y además, si a eso le agregamos que lo primero que van a hacer o van a tener que hacer es observar y revisar todos los decretos de urgencia que el presidente Vizcarra ahorita está, publicando y dando para el desarrollo del país. Y entonces la comisión permanente, como sabemos, está recibiendo toda esta información para que el nuevo Congreso instalado trabaje sobre ello, los revise, los analice y le dé el curso. Y eso por lo menos le va a tomar no menos de 6 meses, ¿no? Entonces, por eso de ahí las propuestas tienen que ser realistas, porque si uno empieza a ofrecer cosas que con el tiempo no va a poder cumplir, entonces la gente lo va a tomar como que lo están estafando, ¿no? Correcto. Muchas gracias, señor Tapia, por su participación aquí en el programa. Ha sido muy interesante, muy esclarecedora, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente aquí en el programa. Estas elecciones prácticamente dobles que se nos vienen, porque tenemos esta congresal y, como usted bien ha dicho, inmediatamente después viene las elecciones del bicentenario prácticamente, que elegirán a un nuevo presidente de la República y a un nuevo Congreso, que será tenemos nos viene una triple elección, ¿no? Primero tenemos a esta elección para estos 14 meses para el Congreso, se nos vienen las elecciones generales del bicentenario, presidente y nuevamente Congreso, y seguidamente tenemos elecciones regionales y municipales. O sea que vamos a estar un poco con el ambiente bien movido, ¿no? En temas de campañas. Y solamente quería agradecer por la invitación, por la entrevista, y quería, si me permiten, robarle 30 segundos. Adelante, por favor. para invitarlos. Nosotros estamos desarrollando aquí en la ciudad de Trujillo, el 28 y 29 de noviembre, el 4º Congreso Latinoamericano de Marketing y Comunicación Política, ¿no es cierto?, en el Hotel Costa del Sol, en donde se van a dar cita más de 30 consultores latinoamericanos, incluso algunos que están trabajando o han trabajado ya en las elecciones que hoy ha habido en Argentina, ha habido en Colombia y también en Uruguay. Entonces lo vamos a tener en el país y específicamente en Trujillo estos 2 días, en este 4º Congreso Latinoamericano de Marketing Político. Si alguno está interesado, con gusto a través de las redes nos pueden ubicar, y obviamente gustosos para darle toda la información, ¿no? Excelente, muchas gracias. Ha estado con nosotros el señor Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política.